siervo Job. ¿Tú sabes qué hizo? Lo acusó. Él está así porque tú lo tienes bien. ¿Cuántas veces tú estás sintiendo de que todo está bien? Tengo trabajo, tengo casa, tengo carro, mis hijos también. Comemos, dormimos, todo marcha bien. Pero tú parece que te olvidas que los días de la prueba han de venir. Y que están muy presentes en nuestra vida siempre. Yo siempre digo que esto hasta que Cristo venga o la muerte nos sorprenda. Hay que seguir luchando y batallando en medio de todas las cosas. Y hay gente que se quiere acostar y levantarse llenos de bendición y bendición y bendición y que las pruebas no vengan. Pero yo te voy a recordar que el producto de la prueba trae bendición. Cuando tú tienes prueba y te acercas a Dios, produces bendición. Dios comienza a cambiar las cosas y te hace cosas mejor. Lo hizo en la vida de Job. La prueba Dios la cambió en bendición. ¡Vive Cristo! ¡Aleluya! Que Dios cambie su prueba en bendición. Lo más importante es que tú quieras, que estés dispuesto. Job estuvo dispuesto a que las cosas cambiaran. ¿Por qué te lo voy a probar? Porque si Job fuera otro, se hubiera ido a correr, como hace mucha gente. Le pasa un problema y brega en la cocina. Pastor, hasta hoy voy a estar en la iglesia. ¡Que fría